Buenos días, estudiantes. Hoy nos toca hacer la parte de equilibrio químico. O sea, significa que las concentraciones de los reactivos tienen que ser igual a los de los productos. Es decir, equilibrio significa que tienen que estar bien equilibradas esas concentraciones. Los reactivos pueden ir a productos como los productos hacia los reactivos. Hay doble flecha que significa el equilibrio químico. Empezamos con la parte teórica. ¿Qué significa? Tenemos una reacción A más B nos da C más D. Significa que estas concentraciones tienen que ser igual a las concentraciones ¿de quién? De los productos. A y B son los reactivos, C y D son los productos. Eso significa la parte de equilibrio. Y tenemos aquí los factores que afectan el equilibrio. ¿Cuáles son esos factores? Uno, que viene a ser la concentración. ¿Qué significa concentración? O sea, si yo tengo estos de acá, estas vienen a ser las concentraciones de los reactivos. Entonces, si yo agarro, aumento la concentración de A, si aumentamos la concentración, ya sea de A o de B, mi equilibrio siempre va a ir en sentido ¿qué? Directo. Pero si yo aumento C y D, mi equilibrio viene en sentido inverso hacia los reactivos. Cuando aumentamos los productos. Aumento concentración de A o B, mi equilibrio se desplaza en sentido directo. Aumento concentración de C y D, mi equilibrio se desplaza en sentido inverso hacia los reactivos. ¿Qué puede suceder si yo disminuyo la concentración de A y B? Si disminuyo esto, entonces mi equilibrio va a venir ¿dónde? Hacia la izquierda. Y si disminuyo estos dos, viene a ser hacia la derecha. Entonces, ¿cómo afecta la concentración? Dependiendo si aumentamos o se disminuye la concentración de A, de B o de C y de D. Es uno de los factores que vamos a utilizar para hacer algunos ejemplos. Después tenemos que la temperatura. Entonces, si yo hago reaccionar A más B, me va a dar C más D. Si aumento la temperatura en una reacción de estas, mi equilibrio va en sentido directo si la reacción viene a ser ¿qué? Exotérmica. Pero si mi reacción sería endotérmica, entonces mi equilibrio va hacia el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la temperatura, si aumentamos, el equilibrio puede ir en sentido directo o puede ir en sentido inverso, dependiendo si nuestra reacción es exotérmica o endotérmica. Exotérmica significa que desprende calor, o sea, hago reaccionar a B y directo aumenta la temperatura. Pero endotérmica significa que A más B reaccionan, tengo que darle calor para que se complete nuestra reacción. Eso significa que endotérmica. También tenemos factores que afectan, viene a ser en este caso, la presión y el volumen. Entonces, esto depende mucho de qué, del número de moles, ya sean de los reactivos o de los productos.
puede ir, igual que hace rato, inversa o directa. Entonces, dependiendo del número de moles de estos valores que igualamos nuestra ecuación, va a depender mucho de cómo puede afectar la presión y el volumen. Si aumentamos presión o aumentamos volumen o disminuimos presión, al igual que el volumen, el equilibrio puede ir sentido directo o sentido inverso. Eso significa que generalmente va de el número menor de moles al número mayor o de mayor a menor. Y tenemos otro que viene a ser los catalizadores. Entonces, el catalizador influye en el equilibrio químico, es uno de los factores que afecta, pero no toma parte de qué? De la reacción. Entonces, un catalizador afecta al equilibrio químico, pero no toma parte de la reacción. ¿Qué significa eso? Que puede acelerar o puede retardar una reacción. Yo hago un vasito, le pongo quiero hacer reacción A más B, no está reaccionando, le pongo un catalizador y puede dar que la reacción sea violenta o puede que pueda ser más lenta la reacción que se va a formar entre el C y D. Entonces, ¿cuántos factores tenemos? 2, 3, 4, 4 factores. Concentración, temperatura, presión, volumen y los catalizadores. Esta es la parte teórica de equilibrio químico. Ahora hacemos sobre constante de equilibrio. Constante de equilibrio K sub C. Entonces, ¿cómo está definido la constante de equilibrio? Dice que nuestra constante de equilibrio está definido como la concentración de productos sobre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta es la definición. Constante de equilibrio, concentración de productos sobre concentración de reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Y qué es concentración? Ya saben ustedes, concentración en este caso utilizamos mol por litro. ¿Y qué significa mol por litro? La molaridad que hemos hecho en soluciones. Entonces, si nos fijamos acá, para esta reacción, que yo digo que A más B me da C más D. Lo primero que hago es siempre igualar A, B, C y D. Entonces, si yo aplico acá la definición de constante de equilibrio, ¿a qué va a ser igual ese valor de K sub C? Productos, dice. Entonces digo, concentración de C, acá es por, no es más, por concentración de D sobre la concentración de A por la concentración de ¿quién? De B. Productos sobre reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Qué significa? Elevado aquí a la C, elevado a la D, elevado a la A y elevado a la B. Entonces, esta es nuestra definición de constante de equilibrio.
concentración de C por concentración de D, productos sobre concentración de A y concentración de B, que viene a ser de los reactivos, elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo con una reacción completa, ¿sí? Entonces nos dicen, exprese la constante Kc para, y me dan una reacción cualquiera, vamos a ver, nitrógeno más nitrógeno me da el amoníaco. Un primer ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos verificamos, primero tenemos que igualar. Nitrógeno 2, nitrógeno 1, entonces 2 nitrógenos. Hidrógeno 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Como dice acá, exprese, solo exprese, no estamos haciendo todavía cálculos. Solo vamos a colocar la definición de constante de equilibrio. Entonces, K sub C va a ser igual a ¿qué? Concentración de productos. Acá está, digo, concentración del amoníaco elevado ¿dónde? Al cuadrado. Amoníaco elevado al cuadrado. Sobre reactivos. Concentración de ¿quién? Del nitrógeno por concentración de ¿quién? Del hidrógeno elevado ¿dónde? Al cubo. Solo hemos expresado la constante de equilibrio. Un segundo ejemplo. Me dan hidrógeno más yodo y me da el ácido hídrico. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar nuestra ecuación. Yodo 2, yodo 1, entonces acá colocamos un 2. Yodo 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Expresar la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces, ¿qué digo acá? K sub C va a ser concentración de productos, HI elevado ¿dónde? Al cuadrado, elevado a sus exponentes, sobre concentración de los reactivos. Concentración de hidrógeno por concentración de ¿quién? De yodo. Y la expresión de la constante de equilibrio para esa reacción viene a ser esa que está ahí. Y un tercer ejemplo. Sí, aquí vamos a hacer un tercer ejemplo. Una tercera reacción. CO2 más hidrógeno pasa a CO2, aquí que sea con agua, más hidrógeno. Acá en algunos ejemplos dice aquí G, puede ser L, puede ser G y puede ser ¿qué? G. Significa gas, sólido o líquidos. Cuando hablamos de constante de equilibrio, solo entran ¿quiénes? Los gases. Los anteriores ejemplos, que son estos de acá, todos son gases, por eso no coloqué nada para hacer mi constante de equilibrio. Igualamos. Carbono 1, hidrógeno 2, hidrógeno 2, oxígeno 1 más 1, 2, oxígeno 2. ¿Cómo va a ser esto para expresar K sub C? K sub C va a ser concentración de productos, los dos son, en este caso, ambos son gases, entonces digo
concentración de CO2 por concentración de ¿quién? Del hidrógeno, sobre la concentración del CO, que viene a ser gas, concentración de CO gas, pero acá ¿qué? Dice L, líquido, no entra en la concentración, entonces solo CO2, hidrógeno, productos sobre la concentración del CO, que también es gas. Entonces mi constante de equilibrio tendría que estar expresado de esa forma. Vuelvo a recalcar, acá hace rato no puse, este es gas, este también es gas y el amoníaco es gas. Entonces hemos puesto esto sobre estos dos porque todos son gases. Pero acá estamos colocando, ¿qué? Líquido. Entonces no entra en nuestra constante de equilibrio. Ahora, hasta acá es la parte teórica que les he enviado sobre los factores que afectan al equilibrio químico. Les he dado definición de constante de equilibrio. Ahora les estoy explicando cómo hacemos para expresar K sub C. Luego de esto, en otro video, ya vamos a empezar a hacer problemas con concentraciones con mol por litro para calcular la constante de equilibrio. Espero que con esta explicación, los ejemplos que les voy a dar después, ustedes puedan agarrar y hacer esto de factores de, de constante de equilibrio. ¿Sí? Bueno, ok. Gracias, estudiantes.